tanto de municipalización, digo, carrera docente, entre otros, y mejorar la educación en definitiva. Hablamos de un posible, pero esto ya un poco más complejo, de una posible reinvención de esta escuela única para profesores. Y que en su minuto trabajaba de una forma muy buena, tenía resultados excelentes, etc. Y bueno, después de esto hablamos de un perfeccionamiento constante, de carácter gratuito para el docente y evidentemente que garantizado por el Estado. Y este perfeccionamiento constante va a dar, en lo concreto, en lo palpable, una ascendencia social mucho más amplia de la que hoy día existe. ¿Cuántos docentes hoy día se están perfeccionando? No hablo tan solo de la universidad, yo voy a la misma de los colegios, donde existe el real problema probablemente de la educación pública y que de ahí brota una parte importante. Y finalmente hablar de la previsión social que hoy día reciben los docentes, probablemente una buena y muy buena solución para eso, para creer todavía que los docentes son los guardianes de la civilización, como diría Bertrand Russell, es generar un fondo único para los docentes que sí trabajaron durante cierto tiempo y ya terminaron de trabajar. Y lo otro, tocar un tema más o menos de forma tangencial y va en función a lo que son los directores hoy día dentro de el colegio. Hoy día los directores no son más que agentes supeditados por la municipalidad. Y en función a eso se supeditan a lo que cualquier alcalde loco inclusive como el señor Laet, puede decir qué hacer dentro de un aula. Y eso hoy día no lo consideramos correcto. Y de alguna u otra forma también avalamos que los directores se palpen un poco más dentro de su condición, de profesores también, para poder de alguna u otra manera administrar estos colegios. Y eso es lo que a nosotros nos importa, porque, bueno, hemos dicho por todas partes, de todas las formas, que la municipalización hoy día, o la municipalidad como agente de administración local, no cumple su rol y, en definitiva, también eso, de alguna u otra manera, hace que se tope con una reforma hacia el sistema de carrera docente que queremos. En definitiva, eso es lo que nosotros queremos plantear hoy día y dejar también la reflexión abierta para que las preguntas se puedan contestar acá. Eso. Gracias. Bueno, ahora sabemos que tenemos poco tiempo para poder seguir realizar muchas preguntas, y yo entiendo que es un tema que es contingente, un tema que está hoy en el Parlamento, si bien no tiene carácter urgente, también hay distintos planteamientos y distintas posiciones que pueden tener no solamente el Ministerio de Educación, sino los actores que hoy nos acompañan. Por lo mismo vamos a dejar espacio para 4 preguntas, quien pudiera plantearla ahora, y ahí se van a poder hacer aclaraciones que pueda tener, por ejemplo, acá el Ministerio de Educación. Así que quiero saber quién quiere hacer alguna pregunta aquí a los participantes y exponentes sobre ley de carrera docente, para también nutrirnos y poder resolver las dudas que se puedan tener. No, pero sí, no, buena, un bozarrón. Es para conocer un poco más lo que tiene que ver con la propuesta del Mineduc. Yo entiendo que claramente los problemas son mucho más sistémicos, pero lo que hoy día nos toca ver es claramente lo que tiene que ver con carrera docente, y enfoquémonos en ello. O sea, comparto absolutamente el tema de la municipalización, comparto absolutamente el aumento de financiamiento, una nueva institucionalidad para una nueva educación para Chile, pero enfoquémonos en este tema carrera docente. En este caso se habla de una nueva agencia de calidad y se habla de una nueva superintendencia. Esta agencia de calidad, quiero saber cuáles van a ser finalmente los poderes que va a tener, porque tal como señalaba la profesora del Colegio de Profesores, la libertad de enseñanza hoy día se entiende como la posibilidad de inmersión de privados en esta educación, y no como la posibilidad de que todos podamos educarnos donde queramos. Eso para mí es la libertad de enseñanza. O sea, si yo quiero educarme en un colegio católico, me educo en un colegio católico; si quiero en uno laico, me educo en un laico, pero la restricción socioeconómica no es la libertad de enseñanza. Por ende creo que la agencia de calidad va a tener las facultades necesarias para poder cerrar, por ejemplo, un colegio, para cerrar, por ejemplo, una universidad, o cerrar tal vez la carrera en esa universidad en donde se está impartiendo de manera deficiente la carrera docente,
Porque hoy día no solamente es culpa de aquellos estudiantes que están estudiando en dicha casa de estudio, sino que es culpa también de la institución que no está respondiendo a las necesidades que hoy día se le presenta a las necesidades del Estado. Y lo pregunto claramente a las universidades privadas, porque se asume que si las universidades del Estado no están cumpliendo ese rol, porque algo pasa y se debe trabajar absolutamente en ellas. Pero hoy día en universidades privadas donde tenemos el mayor problema con respecto al foco de educación. Más que nada eso, si va a tener la capacidad esa agencia para poder intervenir de esa manera. ¿Hay alguna otra pregunta que se quiera hacer a los exponentes, a los panelistas sobre la ley de carrera docente? Hacia Silvia. Yo estuve presente en otro foro donde habían personajes también que están acá involucrados también, donde pudimos dar todas las visiones y pudimos llegamos, digamos, por lo que yo he entendido, de que hay una constante crítica a lo que tiene que ver con la prehabilitación, con la preinicia. Si bien tenemos una crítica, y por lo que a mí me diste entender en ese foro que usted está muy abierto y muy así, con toda la disponibilidad a trabajar con nosotros, ¿en qué momento y hasta qué punto van a poder trabajar con el tema constante, que es una crítica digamos, que nos llega a todos, que tiene que ver con la preinicia? O sea, ¿han conversado ustedes después de...? Yo me imagino que tú tienes 1000 foros y 1000 asistencias a 1000 lados, y me imagino que has recibido muchas más críticas de la preinicia. ¿Cuál es el punto? ¿Hasta qué punto ustedes han conversado de la preinicia? O sea, tal como lo decía el compañero acá, es importante, y creo que la preinicia tiene relación, digamos, con lo de la agencia acreditadora, en el fondo que la preinicia va a afectar, digamos, al estudiante y no termina por afectar a la institución formadora del estudiante. Entonces, a mi parecer, mi pregunta es si realmente ustedes interiormente, a nivel del ministerio, digamos, han seguido realizando ese punto que a lo mejor ha sido tan criticado por muchas otras instituciones. Una otra pregunta para que posteriormente puedan responder los panelistas. No, entonces quedamos con esas dos preguntas y también hacer alguna aclaración o algunos alcances que quieran dar respecto a la temática y las preguntas que están haciendo los compañeros. Ya, voy a partir por la segunda pregunta respecto de la prueba de inicia. A ver, con la prueba de inicia nosotros nos juntamos con los directores y con los decanos de las facultades de educación de las universidades privadas, clubes, estatales, todas. Nos hemos juntado con los docentes que estudian, o sea, que imparten clases, digamos, en las escuelas de pedagogía, y con los estudiantes. Hemos discutido sobre el tema. Para tu conocimiento, la gran mayoría nos pide que sea habilitante esta prueba. La gran mayoría. El ministro, si ustedes revisan sus comunicados en años anteriores, estaba en contra de habilitar, que esta prueba sea habilitante. Han sido las mismas casas de estudio los que nos han dicho por favor hagan habilitante, son los distintos políticos y actores que nos han pedido. Por supuesto que tiene ventajas y desventajas, y no solamente nos hemos juntado con ellos, sino que precisamente en estas próximas semanas vamos ahora a intensificar los encuentros y discusión respecto de las ventajas y desventajas que tiene ser la habilitante, porque por supuesto que tiene desventajas, y por supuesto que tiene también muchas ventajas, porque el problema es el siguiente: ¿cómo nos cercioramos como país que el estudiante que tiene su título tenga los conocimientos necesarios para ingresar al aula? Por supuesto que acá hay un tema de responsabilidad de la universidad, y recojo la primera pregunta. Por supuesto que hay un tema ahí de la universidad, pero en este minuto, ¿qué instrumentos tenemos para poder cerciorarnos que ese profesor que va a entrar al aula tenga los conocimientos mínimos? En medicina está la prueba habilitante, nadie se ha puesto, todos la aplauden. En educación es conflictiva, y yo entiendo, hay puntos que son críticos, y nos estamos juntando. No solamente nos juntamos antes, estamos ahora intensificando las reuniones para saber todas las opiniones y evaluarlo, y esto se va a legislar en el Congreso, que es elegido democráticamente con las falencias que puede tener nuestro sistema democrático, que los conocemos, pero es el lugar, digamos, donde se legisla democráticamente. En ese sentido estamos no solamente abiertos, estamos preocupados y ocupados tratando de tomar la mejor decisión posible, que por una parte resguarde la calidad de la educación que se entrega, y por otra parte también haciéndonos cargo del problema que existe en educación superior. Y ahí voy a la primera pregunta, que tiene que ver con la Agencia de la Calidad de la Superintendencia. A ver, estas dos instituciones que se crean y que parten funcionando ahora el segundo semestre, son instituciones que van a velar por la educación preescolar y escolar, no por la educación superior, ¿ya?
la agencia de calidad lo que va a hacer es medir la calidad de los establecimientos. ¿Cómo es la calidad de ese establecimiento? Y no solamente por el CIMSE, sino que midiendo otros aspectos que son fundamentales en el proceso de formación de los niños. La agencia de la calidad va a hacer, digamos, un ranking o va a medir la calidad, y aquellos establecimientos que estén entregando educación de muy mala calidad va a informar a la superintendencia para que haga una fiscalización y para que el Mineduc retire el reconocimiento oficial a ese establecimiento. O sea, tiene poder para poder cerrar colegio. Sí. ¿Ya? La superintendencia, a su vez, porque la agencia de calidad de alguna manera mide la calidad. La superintendencia va a fiscalizar que los recursos que entregue el fisco sean utilizados de forma correcta y se cumpla con los requisitos que exige la ley también. ¿Ya? Si no están cumpliendo con esos requisitos, tiene las atribuciones para cerrar establecimientos. En este minuto hay un proyecto de ley en el Congreso que crea una superintendencia de educación superior que ve el tema de educación superior. Esto solamente es para educación preescolar y escolar. Y respecto a tu pregunta de la libertad de enseñanza, yo también entiendo como tú que la libertad de enseñanza se trata acá de que las familias tengan la libertad de decidir si su hijo se va a educar en un establecimiento confesional, sea judío, católico, árabe, o si va a ir a un colegio donde se valora, por ejemplo, las culturas indígenas, o con una ideología de izquierda o otra, etc. Yo entiendo también así la libertad de educación. Así no solamente lo resguarda la Constitución de 1980, como lo dice tanto el Colegio de Profesores como compañero acá, sino que eso está a partir del siglo XIX. La libertad de la educación está concebida desde el siglo XIX, y incluso el lucro en educación está permitido a principios del siglo XX. Digamos que no es, si nos gusta o no nos gusta, eso es otro problema, pero eso está ya, es muy antiguo en nuestra historia. Y respecto de la agencia de la calidad, justamente lo que va a hacer la agencia de la calidad y lo que va a hacer la superintendencia es fiscalizar y velar por la calidad de la educación que se imparte y cerrar los colegios que no están cumpliendo con las normas que exige el Estado, que podemos revisarlas si son suficientes o no, pero sí va a tener esas atribuciones. Me gustaría tomarme un par de minutos para como comentar algunas críticas que se hicieron y hacerme cargo de algunos aspectos en los cuales estoy de acuerdo con los expositores y en otros no. Uno era decir lo de la Constitución de 1980 que establece la libertad de enseñanza. Como yo les digo, eso ya está en el siglo XIX. Y respecto del lucro, no es la misma acepción. A ver, habla de libertad de enseñanza, ese concepto es bastante general. ¿Cómo después, qué efectos prácticos eso tiene? Eso es algo distinto. Pero como está establecido en la Constitución respecto a la libertad de enseñanza, eso está, digamos, en el siglo XIX, y en el siglo XX ya también se permite el lucro en educación. Respecto del perfeccionamiento, acá tanto el Colegio de Profesores como los CONES hablaron de que era fundamental que el Estado tuviera un sistema de formación continua, que le entregue las herramientas necesarias a los profesores para ir perfeccionándose. No puedo estar más de acuerdo. Sabemos que la oferta hoy día no es de calidad. Estamos trabajando en eso para perfeccionarla, pero eso no requiere un proyecto de ley. ¿Ya? Por eso mucha gente nos dice, ustedes no consideran la formación continua porque no está en el proyecto. No se requiere meterla en el proyecto porque está en el estatuto, que a todo esto no se deroga el estatuto docente, permanece. El proyecto de ley que se envió solamente modifica ciertos artículos del estatuto docente, y el de perfeccionamiento o de formación continua no se modifica, porque lo que hay que modificar, creemos nosotros, es la oferta que se está haciendo, que no es de calidad. Son las instituciones que están entregando esos cursos que no son de calidad, y tenemos que velar porque estos cursos que se den apunten, digamos, a entregar las herramientas que necesitan hoy día los profesores. Respecto a los directores, yo también creo que es fundamental, o sea, nosotros estamos empoderando a los directores. Comparto con el compañero, ¿cómo se llama? Gabriel, que los directores que los directores tienen que estar empoderados, tienen que poder liderar su establecimiento. Necesitamos para eso, estas nuevas responsabilidades exigen estar a las alturas de las exigencias. Sabemos que el actual sistema, como eran electos los directores, no funcionaba bien, sabemos esa falencia. Creemos que con la ley de calidad y equidad eso se mejora. Hoy día tenemos que romper la vinculación con el alcalde respecto a los directores. Los directores tienen que ser líderes pedagógicos, tienen que ser personas que sepan de pedagogía, tienen que tener las condiciones y las capacidades para liderar su establecimiento, y tienen que tener independencia política y no estar sometidos, digamos, al arbitrio del alcalde. Creemos que la ley de calidad y equidad
reúne las condiciones para mejorar eso. Creemos que la Agencia de la Calidad y la Superintendencia van a ser dos instrumentos importantes en la fiscalización de que se haga esto. Y si no es necesario tendremos que perfeccionarlo aún más, pero es fundamental contar con esas garantías. Ay, no me quiero tener toda la palabra. Hay miles de otros puntos que no me puedo abordar, así que le doy la palabra. Ya, vamos a dar la palabra a Gabriela, a Iliana, a Manuel, 3 minutos para poder ya cerrar este foro. Yo entiendo que hay mucho planteamiento y muchas dudas o cosas que queramos decir, pero tiempo apremia, así que para que... Yo particularmente voy a aprovechar este espacio no para contestar la pregunta de acá los chicos, sino para hacer dudas que a mí me quedan ahora. Que con respecto a la agencia de calidad, cuando usted señala que los colegios que no cumplan con cierto estándar establecido por esta agencia de calidad tienen la facultad de ellos para enviar estos documentos a la superintendencia y que sean clausurados por ser malos, ¿no? Yo me pregunto muy sanamente, ¿no debiera ser de forma contraria? ¿No se debiera apoyar de mejor forma a los colegios que tienen una peor calidad? ¿No se debiera establecer ahí un criterio en donde se diga, bueno, estos chicos son malos, tenemos que ascenderlos? El criterio de la educación pública, según nosotros lo entendemos, tiene que ser el de dejar a quienes están en el peor de los mundos en el mejor de los mundos. Y eso, con el criterio que se está estableciendo acá, a mí me parece que no se está cumpliendo. En segundo lugar, con esta diferencia de contexto en que el lucro sí se permitía en el siglo XIX, bueno, los homosexuales eran encerrados en el siglo XIX también, y me parece que no va mucho por eso. O sea, acá nosotros tenemos que establecer criterios que vayan en función a políticas actuales y las necesidades que son actuales. Por eso la ley debiera ser o debiera estar en constante transformación, tal como la sociedad misma. Y eso, perdón, y eso nos parece importante a nosotros para darnos cuenta y ser categórico en este asunto, en que hoy día cualquier cambio que tenga que establecerse, ya sea de municipalización, ya sea carrera docente, ya sea cualquier cambio que venga acá en el futuro, tiene que hacerse con quienes participan, con quienes están dentro de los movimientos sociales que albergan una población importante dentro de la ciudadanía. Y eso hoy día, a mi parecer, el Mineduc no lo está entendiendo todavía, y es una invitación extensiva para que durante este periodo, para que durante lo que queda del año y los sucesivos que le quedan también a este gobierno, sí se pueda dar. Al menos nosotros particularmente voy a hablar, al menos a mí no me interesa que a este gobierno le vaya mal. A nosotros nos interesa que la construcción social que se pueda hacer se haga con todos. Y por eso lo que le estoy diciendo yo ahora, espero que no se lo tome como un ataque a usted, sino que evidentemente es una cuestión crítica que tenemos que hacer nosotros, y también comparto esa reflexión y la quería hacer pública con usted. ¿Solo contar una cosa? Una mínima. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que acá lo que buscamos nosotros es hacer un proyecto que sea consensuado a nivel nacional. O sea, a nosotros no nos interesa pasarles carrera docente, acéptenlo y tienen. Es decir, esto se tiene que validar por la sociedad, y estamos invitando el 1 de junio, están todos los colegios municipales invitados a reflexionar sobre carrera docente, sobre el proyecto. Están muy bien recibidos todas las opiniones, estamos abiertos. Yo creo que el ánimo de nosotros por lo menos es dar una propuesta que creemos nosotros que realmente es buena, pero si no les parece, conversémosla y veamos cómo podemos llegar a consenso para mejorar la propuesta, y sobre todo teniendo como foco mejorar la calidad de la educación pública. Lo mismo cortito. En relación a la proinicia, nosotros proponemos que se haga durante la carrera, no al final, porque en realidad los alumnos, la familia han invertido durante 4, 3, 5 años, y al final le van a decir, no, en realidad usted no aprendió, así es que no puede ejercer. Entonces yo creo que eso es como una falta de respeto, bueno, cualquier calificativo. Entonces debería hacerse durante. Y esta prueba, yo no sé, todavía se está haciendo como un ejercicio, porque si ustedes se ponen a mirar cuántas personas dan esta prueba, primero es voluntaria, segundo, de una institución dan 9, 3, 2, entonces en realidad no es muy seria la muestra, pero sí lo que es serio, los titulares, en que los profesores no saben nada. Entonces eso es muy grave. Yo quiero volver un poco en el punto de la discusión sobre la libertad, etcétera. Yo creo que nadie puede discutir la posibilidad de libertad de enseñanza. Yo creo que aquí el problema, y que no lo hemos mencionado, es que en Chile en la educación ha habido un libertinaje en materia educativa. Y ese es el problema, no es la libertad, sino que el libertinaje.
Y eso es una cuestión transversal para el nivel preescolar, escolar, universitario. Aquí hay una regulación básicamente mínima para la instalación de nuevos establecimientos, para la calidad que tengan que tener estos nuevos establecimientos. Por eso es súper importante la agencia y la superintendencia en el nivel preescolar y escolar, porque justamente buscan proteger y dar una mayor institucionalidad, un resguardo a la educación que se implementa. Ahora bien, en el tema de cerrar los establecimientos, por nuestra preocupación por la educación pública y compartiendo con Gabriel el rol único que tiene la educación pública, las responsabilidades únicas que tiene la educación pública, como de atender a todos los estudiantes en todo el territorio, en dar un proyecto país, en construir al ciudadano, nosotros creemos que la educación pública tiene otra responsabilidad y por lo tanto debe tener otro trato. Es cierto que la nueva ley, la agencia y la superintendencia no llegan y cierran el establecimiento. Como yo decía anteriormente, hay un proceso, 4 o 5 años, donde primero se le presta apoyo, etcétera, y finalmente en el caso se cierra el establecimiento. Nosotros creemos que en la educación pública esto de cerrar establecimiento es una cuestión súper crítica, o sea, uno debe prestar un apoyo permanente. Es muy distinto si el sostenedor es privado, porque aquí yo como Estado tengo un compromiso y una responsabilidad distinta. Cuando son mis establecimientos, cuando yo como Estado debo velar, yo no puedo criticar, dar apoyo y después cerrar. O sea, yo creo que aquí debe haber un apoyo permanente.